Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro... Hola hermanos, el día de hoy, 9 de abril del 2021, el viernes de la octava de Pascua. Imagínense, hace una semana estábamos celebrando el Viernes Santo. Estábamos haciendo el Vía Crucis, encaminándonos con el Señor Jesús hacia el Calvario. Una semana después, la alegría de la resurrección. Una semana después, sí, no es que la cruz ha sido obviada, no. La cruz siempre está en el horizonte de un creyente, pero sabe uno que la cruz es puente, es camino para encontrar la verdadera vida. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Tal vez el día de hoy logro hablar un poquito menos y no cansarles tanto. Hechos de los Apóstoles, siempre continuación del relato de ayer. Si a Pedro dio su discurso, ahora la reacción de las autoridades. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos. Pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, Pedrito. ¿Dónde quedaron tus negaciones, Pedro? ¿Dónde quedaron el que no lo conocías, el que jurabas que no sabías ni siquiera quién era? Y ahora, ustedes lo mataron. Ay, Dios mío. La parresía, acuérdense de esa palabra, no todos los años se la vuelvo a repetir, ¿no? Parresía, el valor que viene del don del Espíritu Santo para defender nuestra fe. Pedro se lo dice en su cara, ustedes lo mataron. Noten un detalle, ¿no? Con el relato del día de hoy. Los sumos sacerdotes, la guardia del templo y los saduceos. Ya notaron que no aparecen fariseos. La gran preocupación en este caso es que se predica la resurrección de los muertos, porque los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Entonces, Lucas ha querido enfocar el problema ahorita con el mundo saduceo, con el mundo de los sumos sacerdotes. Eso aclarando, ¿no? Luego, los meten a la cárcel. La misma experiencia del Señor Jesús, en una mazmorra, en un lugar allá, pues recluidos, se presentan ahora con valentía. Sépanlo, todo Israel y ustedes también, que se nos interroga por el beneficio hecho a un hombre enfermo. Ah, claro, imagínense ustedes cómo hace usted. Si lo que han hecho ellos es un bien, ¿por qué negar el bien? O sea, es como cuando el Señor Jesús no preguntará eso, ¿no? ¿Por cuál de mis obras me quieren apedrear? O sea, y es esto, ¿no? Miren, al mundo le estorba el que actúa bien. Le estorba. Y por eso siempre lo va a señalar, porque claro, los que viven actuando el mal, los que viven haciendo sus triquiñuelas, sus mandracadas, diría mi papá, entonces, ahí está, pues a eso les molesta. Pues sépalo, que les quede claro, aquí viene el valor, la parresía. Ustedes lo mataron, pero Dios lo ha constituido Señor. Y no hay otro nombre, ningún otro nombre en la tierra que pueda salvar. Óigame, el querigma ya de frente a las autoridades. Jesús se los había dicho, Jesús se los había dicho, se lo había dicho a Pedro, se lo había dicho a Andrés, a Juan, a Santiago, a Bartolomé, a Tadeo. Y están empezando a vivir esa experiencia. Enfrentar a las autoridades, ya, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso es. Y nosotros tenemos que seguir anunciando la vida, tenemos que seguir defendiendo la vida en todas sus etapas, desde su concepción natural hasta su muerte natural. Ay, los países tan avanzados que han aprobado la eutanasia. Ay, los países tan avanzados que tienen el aborto. Eso es progreso, eso es retroceso. Absoluto retroceso. Eso es mirar hacia atrás y no pensar en el valor de la vida en su totalidad. Pues como usted no está viviendo esa situación porque usted está sanito, pero imagínese una persona, miren, están buscando justificación para matar.
Están buscando justificación para matar. Nosotros anunciamos el evangelio de la vida y tenemos que decirles en sus caras a las autoridades que pierden autoridad desde el momento en el que promueven cualquier cosa que vaya contraria a la ley natural. Ustedes son los asesinos, ustedes son los criminales. Hoy en día tendríamos que llamarles también responsables y llamarles por su nombre como criminales a los que, por ejemplo, no están ayudando a sus pueblos a encontrar un camino para la salud, porque evidentemente estamos viviendo una situación difícil por la pandemia. Pero hay países que estamos peor que otros en esa situación, porque hay algunos que están avanzando, gracias a Dios, en lo de la vacuna, pero otros no, lamentablemente no. Bueno, también hay que señalar, porque es el camino de la vida el que hay que anunciar. Y el evangelio, fíjense ustedes, este evangelio es precioso realmente. Juan 21, del 1 al 14. Acuérdense que el capítulo 21 es un añadido realmente, ¿no? Pero es precioso, sin duda, está anclado en la tradición. Pero lo que dice, Dios mío. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura, a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vuelvo al tema, ¿no? Es un añadido del capítulo 21 de Juan, porque realmente hay un primer final, digamos, en el capítulo 20 al final. Bueno, fíjense, son 7 los discípulos, 2 sin nombre. Los hijos de Zebedeo, Pedro, Simón Pedro, Natanael, Tomás y otros 2. Y otros 2. Esos 2, ese plural, somos nosotros. ¿Ya? La tentación eterna, ¿no? Volver a lo de siempre. Voy a pescar. Pues siempre has hecho eso. Vaya, a pescar. Hacer lo mismo que siempre has hecho. Vuelve atrás. Vuelve a acomodarte, vuelve a lo tuyo, a lo seguro. No te arriesgues. No te tires al agua. No te tires al agua. Y ahí viene el gesto, ¿no? Pescan toda la noche, más tal vez un resfriado fue lo que les dio, y nada más, no pescaron nada. Muchachos, el término es interesante, ¿no? Fíjense, porque Jesús está cuestionándoles, su actitud es infantil, son muchachitos, no son adultos. Les ha faltado la fe, les ha faltado creer, volvieron atrás, son niños ustedes. Muchachos, ¿pescaron algo? Nada, no hemos pescado nada. Y él entonces, otra nueva pesca milagrosa. Es el Señor. Y viene Pedro, bueno, yo normalmente no sé cómo hacen ustedes cuando van a la playa, cuando se tiran al agua, se tiran a una piscina, normalmente uno se quita la ropa, oigan. Y aquí Pedro hace al revés, ¿no? O sea, estaba desnudo y se viste para tirarse al agua. Eso parece una cosa extraña, ¿no? Pero fíjense, toda la simbología que está detrás, ¿no? Es el Señor y se tira al agua. ¿Por qué no esperó a llegar con los demás? Pedro es de esa actitud, no es siempre primario, pero aquí el gesto es lindo. ¿Ya? Aquel que había dudado, aquel que había faltado, que lo acabamos de ver decirle a las autoridades en su cara que ellos mataron a Jesús, ahora se lanza al agua. Y llega primero, llegará primero donde el maestro, haciendo una locura, ¿no? Revistiéndose, volviéndose a poner la ropa, lanzado al agua, como en el bautismo, ¿no? Y bueno, lo lindo es esto, cuando llegan todos, es él el que toma la iniciativa de arrastrar la red. Eso de los 150, miren, eso siempre ha generado una controversia, porque algunos dicen que se refiere a los pueblos conocidos en aquella época, que eran 153, a las culturas, miren, es bastante relativo. Algunos incluso ha llegado a decir que las lenguas, no sé si se hablaban tantas lenguas en ese momento en el Imperio Romano, es posible, ¿no? Es probable, pero
El hecho del número es más simbólico en el sentido de la gran cantidad de la red que arrastra a Pedro, que es cabeza de la iglesia. Ahí es donde entra el detalle. Algunos incluso leía por ahí que era el número de la comunidad juánica, que eran 153. Y entonces, pues posible, me explico, vamos. No lo sabremos sino hasta cuando lleguemos a la eternidad y entonces ahí vamos a poder. Pero yo tengo una lista de preguntas que ustedes no tienen idea. Me voy a sentar un buen rato con el Señor a preguntarle un montón de cosas. Espero que no me salga diciendo, hijo, eso ya no es importante en este momento porque yo quiero saber. Es decir, curiosidad si lo quieren, ¿no? Pero de tantas cosas no lindas que todavía no hemos conocido y que deberíamos de conocer. No deberíamos, no hace falta. Pero vamos, que son medianamente importantes. Bueno, volvamos. La imagen, ¿no? Jesús prepara de comer. Pescado, pan, vengan a almorzar. Es decir, no es la cena, ¿de acuerdo? No es la cena, pero es preludio, es alimento, es Él el que sigue dando de comer. Pero ahora pide que traigan algunos de los pescados, que también la iglesia colabore, que no todo le va a quedar a Él. Nadie se atrevía a preguntarle. Claro, ¿y para qué le voy a preguntar? Si el problema es que yo soy un muchacho, que me he comportado como un adolescente caprichoso, y que no me he fijado, no he sido capaz de esperar, de darle tiempo al Señor. Ojalá y maduremos, ¿no? Ojalá y maduremos, que dejemos de ser muchachos. El texto que continúa, que no se lee mañana, sábado, se va a leer, de hecho, hasta el final de la Pascua. El diálogo de Jesús con Pedro, que continúa esto, ¿no? Bueno, por lo pronto, hagamos oración. Desde que te fuiste no hemos pescado nada. Llevamos 20 siglos echando inútilmente las redes de la vida y entre sus mallas solo pescamos el vacío. Vamos quemando horas y el alma sigue seca. Nos hemos vuelto estériles, lo mismo que una tierra cubierta de cemento. ¿Estaremos ya muertos? ¿Desde hace cuántos años no nos hemos reído? ¿Quién recuerda la última vez que amamos? Y una tarde tú vuelves y nos dices, echa tu red a tu derecha. Atrévete de nuevo a confiar. Abre tu alma, saca del viejo cobre las nuevas ilusiones, dale cuerda al corazón, levántate y camina. Y lo hacemos, solo por darte gusto. Y de repente, nuestras redes rebosan alegría. Nos resucita el gozo. Y es tanto el peso de amor que recogemos que la red se nos rompe, cargada de 150 nuevas esperanzas. Ah, tú, fecundador de almas, llégate a nuestra orilla, camina sobre el agua de nuestra indiferencia, devuélvenos, Señor, a tu alegría. Amén. Una vez más, ha sido la oración de don José Luis Martín Descalzo. Le doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes de la octava de Pascua. Se nos está acabando la novena de la Divina Misericordia, se nos está acabando la octava de Pascua, pero no la alegría pascual. Vivámosla con esperanza, con parresía. Lancémonos al agua, que estamos confiando en que el Señor, confiamos en su palabra, porque Él es la vida.